Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalie Muñoz de la empresa PCCAT, de lo que sería el departamento de ventas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a nuestra presentación de Rhinóceros. Estamos aquí hoy acompañados con lo que sería el equipo de McNeil de Miami en esta presentación. Nuestro expositor será Julián Oquendo Valenzuela, arquitecto y especialista en pedagogía y docencia, junto con Lucía Miguel y Jackie Nasser, de McNeil también ambos. Agradecemos a todos estar aquí con nosotros. Saben que PCCAT es PCCAT Latinoamérica y esperemos que les guste mucho la presentación. Julián, si quieres ya puedes ir compartiendo tu pantalla para comenzar la presentación. Perfecto. Todos tuyos, pues. Listo, muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien, que ustedes y su familia estén a salvo en este momento. Mi nombre es Julián Oquendo, hoy vamos a hablar sobre el dibujo asistido a modelado para la construcción y diseño, es decir, cómo Rhino funciona tanto para el dibujo CAD, que es un dibujo tradicional de la arquitectura, y el modelado BIM, que pues si bien cada vez coge más revuelo y tiene mucha más importancia en el medio de la construcción. Pero antes quisiera hacer una pequeña introducción al mundo de Rhino y también como mis posturas sobre la herramienta, sobre el mundo que hay detrás del software y, y otros elementos que tienen consigo. Esto no es una definición que puedan encontrar en la página, esto es una definición que yo he construido a lo largo de mi carrera como arquitecto, como profesor universitario, y es que para mí Rhino 3D o Rhinoceros es un programa de modelado tridimensional, por supuesto, pero para mí lo más importante es que es una plataforma de plugins, múltiples plugins. Estamos hablando que es un programa que tiene a disponibilidad un poco más de 700 plugins para instalar ambos, o bueno, todos estos muy versátiles para la necesidad del usuario. Rhino tiene una gran diferencial y me gusta mucho empezar siempre, ya sean términos académicos o términos profesionales, explicando cuál es la gran diferencia de Rhino entre muchos de los modeladores 3D. Además de ser una gran plataforma para usar plugins, tiene una geometría diferencial y es esta, llamada NURBS. Casi nunca se escucha de esto, casi nunca se habla. Es una palabra rara, nunca me puedo aprender realmente su definición, ahí la tenemos en la diapositiva, pero se traduce en que es un software que nos permite modelar figuras no uniformes. Nos permite explorar muchas formas, no solamente las rectangulares o las regulares de la geometría euclidiana, sino que nos permite abarcar muchísimas más geometrías complejas de dobles curvaturas sin ningún problema y sin la construcción e intervención de triángulos, que a diferencia de otros programas que utilizan mallas o su geometría básica son las mallas, tiene que estar triangulando todo el tiempo. Entonces esto para mí como diseñador, para mis estudiantes es una gran ventaja porque podemos realizar cualquier figura que estemos pensando. Rhino además de ser un modelador nos va a permitir hacer múltiples proyectos de manera muy rápido, prototipar rápido y hoy en el mundo de la innovación eso es lo que más se busca, ¿cierto? Es lo que hace rentable una idea, poder prototipar rápido y por supuesto producir. Detrás de un programa hay una comunidad sin intenciones. Es una comunidad que comparte su conocimiento, es una comunidad que le gusta publicar constantemente proyectos de cualquier tipo, académico, profesional, investigativo, y eso lo podemos encontrar en muchos de los blogs que tenemos o inclusive en la página web de rhino3d.com. Desde nuestro sitio web de McNeil Miami pueden también encontrar toda la información o todos los descargables, paquetes que tenemos de estudiantiles, profesionales, comerciales y también van a encontrar los accesos a ese
número amplio de plugins que tenemos para utilizar. Hoy estaremos hablando de uno que es el que vemos en la parte del centro, que es VisualArc, que tiene que ver muchísimo con el sistema BIM, y uno muy reciente, que solamente mencionaré en esta diapositiva, es Lance Design, que también tiene mucho que ver con el diseño BIM, pero está especializado o enfocado en el diseño de paisajismo. Bueno, para mí Rhino es esto, es lo que me permite modelar espacios, ya sea desde una maqueta hasta un proyecto urbano. Pero también me permite construir imágenes de tipo vectorial o planimétrico, imágenes esquemáticas con las que le puedo mostrar a mis clientes cómo va el avance de su idea, cómo va a afectar la iluminación en el espacio. Pero también me permite explorar esas imágenes fotorrealistas. En la versión 6, que es la que actualmente estamos trabajando, o la que vamos a ver la demostración, eh, tuvo una gran mejoría en el tema de producción bidimensional o planimétrica. Ahorita veremos cómo Rhino, asociado a ese tema de CAD, nos ayuda a sacar la planimetría mucho más rápido y cada vez más precisa. Paralelo a esto, tenemos todo el tema de fabricación digital, que cada vez es más asequible, cada vez entendemos más qué es esto. En la academia encontramos muchos de estos laboratorios, y también a nivel profesional encontramos que las oficinas cada vez utilizan este tipo de espacios, o inclusive eh, tienen sus propios talleres de fabricación digital. Asociado a esto, entonces, les comento que Rhino tiene una red de estudios de fabricación llamado Rhino Fab Studios, que lo vamos a poder encontrar alrededor del planeta, y por ende, pues tenemos esa facilidad de poder producir o fabricar cualquier tipo de proyecto a través de toda la tecnología y la fabricación digital, ya sea manipular los brazos robóticos, ya sea impresión 3D, corte láser, producción por CNC y otros. Otros son robots a través de Arduinos, y hay un montón de proyectos que podemos encontrar tanto académicos como profesionales. De hecho, al inicio pues, de esta pandemia, veíamos como oficinas de arquitectura que tienen sus propios laboratorios de fabricación digital, donde hacen sus maquetas y prototipados de materiales, empezaron a aportarle a la comunidad cercana el diseño y fabricación de tapabocas y mascarillas. Entonces, digamos que Rhino está anclado no solamente en esa mentalidad de ser un software y ya, sino que es todo un mundo que hay detrás. Podemos encontrar de estos Fab Studios alrededor del mundo, como les decía, y Rhino durante los últimos años ha demostrado mucho su versatilidad en todos los campos. Es decir, desde el diseño de joyería, calzado, automovilístico, naval, y hoy pues hablaremos del tema arquitectónico. En otras palabras, esto es uno de los ejemplos que más me ha llamado la atención, donde a través de Rhino han podido diseñar nuevos cascos para fútbol americano, pero no solamente es un tema de diseño y de aerodinámica, sino también cómo llega a la escala del detalle con este nuevo tipo de material absorbente, y cómo calcular la absorción del impacto, y cómo todo esto se ancla o se vincula a la realidad. Es decir, cómo esa cosa que está ahí digital, que son números, que son datos, se lleva fácilmente a través de un Fab Studio a la producción, y se vuelve realidad ese casco que está salvando vidas en un deporte de alto riesgo. También lo podemos encontrar en el diseño de personajes. Esta es una fotografía del Fab Studio en Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde un artista plástico le enseña a los chicos a modelar o a diseñar estos personajes, y cómo esto
fácilmente se traduce a un modelo digital. También lo vemos con este diseñador de escenografías virtuales, y creo pues que todos reconocemos los mundos de Avenger, donde este artista diseña varios de los sets o escenas de Avenger. Aquí a mano izquierda vemos su diseño y a mano derecha vemos cómo esa imagen fotorrealista se vuelve a través de los medios de fabricación digital una realidad para construir un set de película y poder contar una historia como la de Avenger. Por supuesto, Audi y el diseño de sus automóviles. Y hoy, pues, nos compete hablar sobre el diseño arquitectónico. Rhino 6 nos va a permitir, por supuesto, modelar cualquier tipo de proyecto de cualquier escala. Tiene una alta tolerancia, puede llegar hasta los 14 decimales. Nos va a permitir desarrollar planimetría de cualquier tipo, ya sea extrayéndolo del modelo 3D o construyéndolo de la manera tradicional a través de polilíneas y arcos o dibujo vectorial. Nos va a permitir construir imágenes esquemáticas y o fotorrealistas. Sabemos que cada vez es más común el tema del render. Tenemos un sinfín de plugins que se pueden asociar a Rhino, y en esta versión de Rhino 6 se realizó una gran mejora sobre el tema de renderizado, no solamente en tiempo, sino en materiales, en iluminación, y pues esto es muy ganador para todo el tema de comercialización de arquitectura. Y por supuesto, con lo que he sido muy reiterativo, el tema de fabricación digital. Vamos a dividir esta charla en dos momentos. Un primer momento, como le decía el título, es el tema CAD, y quisiera empezar por algo un poquito teórico y es esa definición. El CAD o esa nomenclatura que tanto hemos escuchado es no más ni menos que el diseño asistido por un computador. CAD en español sería diseño asistido por computador. Y es ese salto que hace la modernidad. Estamos hablando de 1950, 1960, cuando aparecen los ordenadores y se empiezan a poner en función de las profesiones, y empieza entonces el profesional a volverse un conocedor de los sistemas y apoyarse en todo lo que pueda hacer el computador o el ordenador para asistir su diseño o asistir su trabajo. En otras palabras, dejamos un poco de lado el trabajo de lápiz y redibujar cada cambio en un papel nuevo o en papel mantequilla, y poner a nuestra disposición los computadores y poder trabajar. Digamos que hoy lo estamos viviendo, estamos transmitiendo una charla a través de un ordenador y no es un trabajo asistido, pero pues se asimila. ¿Cuáles son las ventajas entonces del CAD? Que lo hemos vivido por las últimas décadas. Nos permite crear, ¿cierto? Nos permite dibujar, nos permite crear cualquier tipo de geometría, nos permite modificarla sin tener que rehacer. Hacía el ejemplo del lápiz y el papel. Nos permite analizar, ya nos empieza a arrojar información. Antes, sacar un presupuesto, cuando se hacían los planos a mano, teníamos que calcular midiendo, ¿cierto? Pared por pared e ir anotando. Ahora es mucho más fácil a través de uno o dos comandos sacar información importante para presupuestar, para construir o para analizar términos legales o bioclimáticos. Y otra de las ventajas de trabajar un diseño a través de CAD es la optimización. Siempre estamos en esa búsqueda constante de la optimización y lo vamos a ver. Entonces, en esta primera etapa, para mostrarles un poco cómo funciona el tema de CAD en Rhino 6, vamos a modelar el pabellón mirador o la torre mirador de Niterói que desarrolló Oscar Niemeyer en Brasil.
Lo vamos a hacer calcando un ejercicio que tengo en mis clases para arquitectos de un enunciado que les pongo, con el objetivo de poder contarles un poco también la experiencia de cómo es eh, enfrentarse para un estudiante de segundo o tercer año de su carrera a un programa y a un objeto como esto. Es decir, estamos un poco acostumbrados a dibujar siempre de manera perpendicular o rectilínea, pero cuando se enfrentan a este pabellón, que es básico en su geometría, son cilindros, pero si ven la escalera o la rampa, el estudiante se asusta. Entonces, voy a empezar mostrándoles el enunciado que casi siempre le pongo a los estudiantes y es este. Les digo que vamos a diseñar este, vamos a modelar este objeto, que es este espacio, este pabellón, y les voy dando las instrucciones, las cuales voy a utilizar hoy para realizar la demostración. Quiero aclarar algo y es que el estudiante de segundo o tercer año tiene más o menos 15 días para hacer esto. Pensando que necesita esos 15 días, pues se está enfrentando por primera vez a modelar un proyecto completo. Y el último punto es este. En la actualidad, el Mirador es un restaurante en Brasil. Por supuesto, sigue cumpliendo la función de mirador, pero a mis estudiantes en los últimos 3 semestres les he puesto la actividad de rediseñar el interior a través de modelar nuevos muebles o nuevos espacios o intervenir este espacio de manera diferente. Entonces, vamos a empezar por acá. Previamente, lo único que he hecho es tener listas las capas para tener un dibujo más ordenado, un poco esa tradición del CAD, de tener diferentes capas para poder imprimir de manera ordenada, con calibres precisos, y he marcado estos 2 puntos que son los principales para poder desarrollar el trabajo en los 2 niveles que tenemos acá. Lo primero que yo le pido a los estudiantes es esto, construir ese cilindro base con estas medidas. Es algo básico en la arquitectura. Tenemos un lote preciso, tenemos una petición precisa, tenemos un encargo enunciado muy preciso que tenemos que controlar. Entonces es acá donde empieza entonces a evidenciarse ese tema del CAD. Digamos que el estudiante típico o el arquitecto típico que empieza a coger este tipo de modelado 3D ya ha visto algún otro programa CAD o por lo menos entiende el dibujo bidimensional, es decir, todo lo ve en la vista superior, todo lo entiende en un solo plano. Rhino entonces empieza a abrir esa perspectiva no solamente con estas 4 vistas que son 2 elevaciones, una vista plana o una vista superior y esta vista en perspectiva. A mano izquierda tenemos siempre de manera muy evolutiva, a mi forma de ver, el programa. Realmente es un programa cero complejo, muy amigable. Tiene además siempre esta opción de ayuda, donde si uno no sabe cómo se llama esto, cómo se usa este punto o esta herramienta, nos va a ir mostrando qué es lo que estás pisando, cómo se usa, para qué se usa y opciones asociadas a estas. Entonces, digamos que el autoestudio es fácil con Rhino. Entonces, lo primero es un círculo, ¿cierto? Una geometría básica que con la ayuda de la parte superior de la barra de comandos siempre va a estar ahí como les digo yo ese Siri preguntando qué es lo que quieres, hasta dónde, dime cuánto, que él nos va a ir asistiendo nuestro dibujo. Voy a correr esto. Entonces, voy a empezar a través del 0 en la capa de muros y si me fijo necesito un diámetro de 4. El enunciado especifica que el muro es de 20 centímetros. Y aquí es donde Rhino empieza a abrirle la mente al diseñador.
tengo dos opciones y es, o bueno, tengo varias opciones. Elevar este cilindro y hacerle un offset o un desfase, realizar un desfase o un offset de la curva 20 centímetros hacia adentro y extruirlos al mismo tiempo para que me queden las dos superficies, o puedo extruirlo a través de un sólido, o puedo venir directamente entendiendo el problema al que me estoy enfrentando o a la necesidad en este caso, que es un cilindro o un tubo, y decirle al programa que necesito un tubo con estas dos medidas y con esta altura. También la puedo delimitar a través de comandos, pues, o de números. Entonces, ese primer susto del estudiante o del arquitecto primerizo, que es necesito 4 metros, 10 metros de altura, otros 3 más arriba y sumar 14, que se le puede demorar horas entendiendo cómo hacer esto, llega al sistema o llega al CAD y entendiendo la geometría, aparece entonces un cilindro en segundos. Ahora que mencionaba el tema de evolutivo es porque Rhino tiene este orden. Empieza por los puntos, que según la geometría euclidiana es una posición en el espacio que no tiene ningún tipo de dimensión. Luego aparece la línea, que es esa suma de muchos puntos, o por lo menos la conexión de dos puntos en el espacio. Y aparece de aquí hacia abajo todo el tema de vectores y figuras geométricas. Luego están las superficies en un segundo renglón, luego los sólidos, luego las mallas, y de aquí hacia abajo son acciones que se le aplican a la mayoría de figuras geométricas. Entonces miren que es bastante intuitivo en el sentido que con estas herramientas construyo lo que necesito, la figura, la forma, el sólido y demás, y a partir de estos dos amarillos hacia abajo puedo transformarlos, cortarlos, agruparlos, copiarlos, moverlos, agrandarlos, escalarlos, entre otros. Luego el enunciado menciona entonces tener una rampa, y esta rampa es, sin mentirles, uno de los ejercicios o de la parte de este enunciado más difíciles para el estudiante, porque, como les decía ahorita, viene ese pensamiento plano, ¿cierto? Que todo lo hago o en planta o en fachada, o en planta y en sección. Y Rhino entonces te permite pensar las tres dimensiones al mismo tiempo. Voy a escalar esto porque es de 14 metros. Y este punto es el punto donde debería llegar entonces la rampa. Al entender que Rhino piensa las tres dimensiones o nos permite pensar esas tres, también nos ofrece las soluciones para esto. Ejemplo, vamos a tener el comando hélice, que con dos puntos que ya previamente tengo acá, o un eje vertical, me va a permitir hacer una hélice en vertical o en horizontal, en cualquiera de las dimensiones, dependiendo entonces del eje. El enunciado menciona que son dos giros y aquí puedo establecer que son dos, o en el caso de la arquitectura es muy óptimo esta segunda opción, que es el porcentaje de inclinación. Nosotros hablamos de un 8% para movilidad reducida, un máximo de 16% para vehículos. Entonces, a través de esta opción también podemos controlar o calcular la rampa. Por lo menos cuando estudié arquitectura, calcular la escalera y la rampa era un acto que se demoraba bastante tiempo porque había que entender el espacio, la altura, hacer una pequeña fórmula, pero con este tipo de herramientas es mucho más fácil y mucho más rápido. De hecho, lo voy a tener que repetir porque debo de tener dos, una hélice en este lado y otra hélice en este lado para poder realizar el ejercicio ahora.
Tengo entonces estas dos líneas con un cálculo muy detallado de cómo es esa rampa o esa inclinación. Inclusive ya podemos ir viendo un poco el peralte que tiene esta rampa eh, por temas de agua, por ejemplo, o si esto fuera para vehículos o bicicletas, pues podemos controlar el peralte para que la trayectoria de los objetos pueda ser constante. En esta área, pues especifico un poco en palabras cómo es el pasamanos, ¿cierto? ¿Cómo es esa rampa? Es una rampa que tiene un pasamanos a 1,10 de altura y esto, insisto, es un tema básico y constante de la arquitectura. Tenemos unas medidas estándar que cumplir por la normativa de la ciudad o del país, tenemos unos determinantes de seguridad y así como podemos trabajar siempre las tres dimensiones, también podemos entonces trabajar de manera plana una única dimensión o una única vista. En este caso, en la vista frontal voy a dibujar como se hace de manera manual a través de especificar de manera ortogonal la distancia de cada vector. Y acá entonces empieza el dibujo tradicional del CAD a tener vigencia y a poder construir ese tipo de detalles. Pero me voy a inventar un obstáculo más o un reto más y es el hecho de poder tener unas viguetas acarteladas que nos ayuden a sostener este elemento cada tanto. Digamos que en un dibujo vectorial, pues algo parecido sería el detalle entonces de esta rampa y a través de entender como esa lógica de varios puntos hacen una línea, varias líneas hacen entonces una superficie y varias superficies un sólido, podemos construir en un 2x3 gracias a barrido por dos carriles, que es una superficie, cualquier figura no ortogonal o que no sea lineal. Sí se puede usar para elementos lineales, pero no es su función principal. Es decir, si hemos montado en tren o hemos visto un tren en alguna película, entendemos que siempre hay dos carriles y ese objeto sería el tren que se desplaza rápidamente y construye entonces la rampa que nos va a llegar o nos va a llevar a ese segundo piso que se encuentra a 10 metros de altura. Y este elemento, que es la vigueta, las viguetas no son constantes, no podríamos construirlas de la misma manera, sino que la haríamos cada tanto. Es decir, podríamos hacer una copia de este elemento, por decir algo, a los 20 centímetros. Y construir este tipo de elementos también con la misma lógica desde la transición entre esta curva y esta, hacer un sólido que no es recto. Esta figura, miren que no es para nada recto, tiene cierta condición alabeada y aquí es donde empieza a coger fuerza el tema de los NURBS. Nos permite entonces fácilmente construir este tipo de superficies o sólidos con dobles curvaturas o con geometrías no convencionales. Voy a taparla y la voy a unir. Ahora, este elemento, esta vigueta, la necesito cada tanto. Y el ingeniero estructural siempre nos va a decir cada tanto o cada cuánto debería estar esto. O cuántas de esta también se necesitan. Esta es una de las herramientas que más me gusta que tiene Rhino, que otros programas CAD también la tienen, solo que en un pensamiento más bidimensional. Y es que podemos copiar elementos típicos estructurales en el caso de la arquitectura en unas retículas o en unas lógicas circulares o en este caso lo podemos hacer
a lo largo de una curva. Es decir, puedo seleccionar este elemento, esta es la curva, y el programa me va a determinar o me va a posibilitar decirle cuántas necesito o cada cuánto. Entonces le puedo decir que cada 1,50 m me haga entonces esto. Pero miren que se acaba de rotar, digamos que perpendicular a esa curva. Nos va a permitir también explorarlo a través del paralelismo. Nos va a preguntar que cuál es la vista y vamos a tener entonces muy rápidamente las mismas viguetas puestas cada uno 50, como nos dijo el ingeniero estructural, anclados entonces o embebidos a este gran muro que es el centro, y vamos a tener debajo entonces estas viguetas o estas vigas. Solo debo de modificar esta y tenemos entonces muy rápidamente este ejercicio resuelto. Viene un tema que, si bien es una figura no rectangular o no es un polígono regular, es un círculo, hay programas que cuando no son lineales, cuando su geometría no son lineales, no son tan fáciles de manipular. En Rhino vamos a poder encontrar una gran facilidad de manipulación de esta geometría. Y lo vamos a ver que en los sólidos hay muchas geometrías no rectangulares. Tenemos tubos, tenemos paraboloides, tenemos torus o donas, tenemos eh, una lista larga de instrucciones que es sacar esa línea o esas curvas y llevarlas a un sólido, a una superficie. En este caso, la figura sí es básica, tiene un radio de 7,50 y tiene una altura de 30 centímetros. Nuevamente, un cilindro puesto en el lugar, muy rápido, muy fácil. Y lo que tenemos que hacer ahora es entonces orar este espacio. Esto que va a hacer es, digamos, una acción rápida y fácil dentro del programa, no es raro. Tenemos el centro de esta figura entonces, va a ser un círculo, va a ser varios círculos, uno que llegue al límite de este y otro que me lleve a este límite. Y a través de esta estructura o estas figuras va a poder entonces eh, cortarlo. Digamos que la diferencial en este caso es que a través de las diferencias booleanas, que ya las vamos a ver, podemos aplicar esa técnica del diseño llamada horadar, ¿cierto? Que también la vemos aplicada en las artes plásticas, y es que no todas las geometrías o todas las formas se encuentran dibujándolas, es decir, no todas las figuras las voy a encontrar en estas preestablecidas, sino que gracias a el CAD y a el entendimiento de la geometría, puedo quitar este tipo de piezas a otras, como lo voy a hacer acá. A este elemento le voy a quitar este y puedo construir entonces esto. Si bien el ejemplo es básico, lo podemos ver en arquitectos orientales que constantemente cogen volúmenes completos, cubos completos, y empiezan a excavarle o a quitarle ciertas partes y hallan la arquitectura. Un poco lo que hace el artista plástico cuando empieza a esculpir eh, el mármol o la pieza que vaya a trabajar. Tenemos entonces la figura, está 30 centímetros levantada, la bajamos y tenemos entonces esta parte ya completa.
siempre que estoy haciendo esta demostración a los estudiantes que hacen este ejercicio, se les dificulta entender un poco como la realidad del arquitecto en principio y el modelado 3D. Es decir, ellos piensan que lo que está pasando aquí es ajeno a lo que está pasando en nuestra realidad. Y uno de mis regaños casi siempre es este. Si dejamos esto así, pues cualquier persona se nos va a caer y nos va a llegar una demanda porque fulano de tal se despelotó por la rama. Entonces, esto es lo que el CAD nos permite visualizar. Con mucho detalle podemos ver que nos falta en el espacio un pasamanos por temas de seguridad. Nuevamente voy a usar la herramienta de offset o de desfasar. Le voy a decir que es un muro de 10 centímetros, pero eh, Rhino tiene una gran ventaja en este comando y me encanta que lo haya desarrollado desde la versión 5, y es que siempre el offset en cualquier otro programa vectorial o CAD queda abierto, como lo vemos en este caso. Nos toca entonces construir esta línea negra que estamos viendo allí de manera manual, pero Rhino entendió que podíamos tener la necesidad de un autocompletado. Es decir, él me puede hacer el offset o el desfase y construir de inmediato la polilínea que cierra, y así puedo entonces extruir mucho más rápido este tipo de elementos y ahorrar tiempos. Lo voy a mover a la capa de muros y vamos viendo entonces que el elemento ya está casi terminado. Nos queda faltando otro cilindro en la parte superior que con las ayudas o los puntos de los snap points o las ayudas de referencia podemos trabajar rápidamente. Tenemos acá entonces la parte superior y voy a utilizar un atajo que ya hemos construido previamente y es dos bloques. Rhino funciona al igual que otros programas CAD con bloques. Los bloques nos facilitan tiempo, nos facilitan dibujo y en este caso dibujo y modelado. Los bloques son aquellas cosas que son típicas en la arquitectura, las puertas, los sanitarios, lavamanos, todo el tema de mobiliario fijo, de las viviendas, del espacio público. Casi siempre las tenemos hechas en bloques porque son elementos estándares que no cambian casi su tamaño y que por lo general vienen de un proveedor específico. Entonces, en este caso, previamente he realizado dos ventanas. El segundo dolor de cabeza de este ejercicio es esta parte de acá. Sin saber exactamente cuántas ventanas tiene realmente el mirador, yo le he puesto a los estudiantes que hagan 48 ventanas. 48 ventanas dispuestas en este espacio o alrededor de este espacio. Esto es una pregunta que les lleva entonces de los 15 días que tienen, otros 5 días para saber cómo lo dividen o cómo logran saber este perímetro, cómo se divide en 48. Algunos vienen al tema de análisis y buscan entonces la longitud de esta curva y hacen la división. Otros vienen y dividen esta parte en 48 y encuentran los 48 puntos. Y otros encuentran un poco más rápido la solución a través de un polígono regular. Es decir, hacen un polígono regular que venga desde el centro y que tiene 48 partes. Aquí tenemos la distancia verdadera entonces de este elemento. Insisto por tercera vez que cuando tenemos claro las posibilidades y las lógicas, digamos, matemáticas que hemos visto inclusive desde el colegio, esos 15 días se pueden reducir en medio minuto. Y
El resto de los 5 días que me sobran los puedo invertir en desarrollar de muy buena manera estos bloques o estas ventanas para poder tener un trabajo mucho más preciso. Este es el módulo general y voy a insertar el segundo módulo que tiene una ventana abierta. Lo que me faltaría entonces en este caso es alinearlo o ponerlo en el lugar. Y aquí es donde lo que les decía al principio de la charla, y es que el CAD nos permite una alta precisión. Digamos que el arquitecto o la arquitectura normalmente llega a trabajar hasta milímetros, pero un programa como estos nos va a permitir trabajar más que milímetros y ser altamente precisos. Por ejemplo, esto no está tocando el punto. Entonces puedo acercarme lo suficiente hasta que toque el punto necesario. Voy a copiar esta otra porque viene acá y nuevamente voy a utilizar las matrices que, como les decía, las encontramos en otros programas CAD también y nos van a facilitar muchísimo la creación de este tipo de copias. El ejemplo más normal es la matriz rectangular y es poder hacer un sistema porticado o la estructura porticada de un edificio. Pero digamos que podemos construir otro tipo de matrices que no sean estas. Aquí la ventana me queda al revés. Voy a hacer lo siguiente también para demostrarles una ventaja. La matriz nos permite siempre rectificar cuántas son, si eran 16, si eran más, si eran menos, o inclusive para hacer escaleras en caracol nos va a permitir cambiarle la altura y decirle no, es que es cada metro y va a poder hacer entonces un proyecto alrededor de una matriz o de manera radial y que también es en altura o presenta una altura específica. Si encendemos entonces esto, nos queda faltando la parte superior, que aquí lo nombro rápidamente, son unas vigas, una viga de amarre, unas vigas perimetrales a esto. Puedo hacerlo nuevamente con la herramienta entonces de tubo, ya la tenemos visualizada desde el principio. Y con la ayuda entonces de los, perdón, con la ayuda de los snap points o con las sayas de referencia, puedo entonces ubicarme de manera muy fácil en este centro, determino cuánto es el ancho, puede ser 7, y la altura entonces hasta acá. Tengo aquí mi viga perimetral, la voy a cambiar a la capa de vigas o de estructura, y la parte de las viguetas, pues ya entendemos cómo lo podemos hacer fácilmente a través de sólidos o de dibujar la viga. Puede ser una viga detallada, una viga cartelada. Eh, ya lo vimos con el tema pues, de la rampa. Y si bien las vigas no pueden ser más anchas que altas, puedo controlarlo a través de escalar, que me va a permitir modificar de manera aleatoria o específica, por ejemplo, unos 30 centímetros por esta altura estable. Y si necesito cambiarle largo, también puedo escalarla o
en las opciones de transformación puedo encontrar estirar. Puedo poner otras 16 vigas o puedo corregir y poner 8. Y de esta manera entonces tengo muy rápidamente un ejercicio que está planteado por un estudiante en 15 días solamente por el hecho de asustarlo en que se va a demorar 15 días haciendo esto, pero cuando se empiezan a enfrentar a esto, luego de haber entendido o haber visto en pocas horas cómo funciona el programa y su lógica, eh, se dan cuenta que es mucho más fácil y lo hacen muy rápido. Lo último que les solicito que les contaba al principio es que ellos diseñen el interior o que hagan algún tipo de intervención. Esa intervención eh, me he adelantado y he dibujado unas curvas de nivel, algo que es muy típico para el arquitecto, donde esos puntos geográficos o esas curvas de nivel que el ingeniero topógrafo nos pasó para nuestro proyecto, los podemos traducir en un 2x3 en un modelado, en una superficie. Es decir, el ingeniero estructural casi siempre o nos pasa una tabla Excel con unas coordenadas, las cuales podemos importar a Rhino y construir la topografía tal cual, o si nos pasa las cotas de nivel, el plano de cotas de nivel, él siempre lo va a hacer 3D, así lo veamos plano, es nomás importarlo, que ahorita vamos a ver en el segundo ejercicio cómo se importa, y vamos a tener entonces una topografía muy rápida a través de el comando de parche. Solamente voy a recortar esto para que me quede justo en el lugar que necesito. Y pues vamos a encontrar una intervención como si fuera de paisajismo, una obra de arte, pero en este caso traje a colación el tema de la topografía porque sé que es una de las grandes ventajas de poder trabajar con NURBS, donde yo puedo activar los puntos y empezar también a modificar el territorio. Yo puedo decir que esto sea más abajo, yo quiero que esto sea más arriba, o quiero meter un proyecto, o la que más me gusta, y es, si este es el lote, esta es la parte donde voy a trabajar y quiero hacer una maqueta de esto en X escala, yo puedo venir entonces y utilizar esta herramienta llamada contorno y decirle que me haga cortes cada X distancia, por ejemplo, cada 20 centímetros, o que me haga cortes cada 5 centímetros. Todas estas curvas las extraigo del mismo archivo y con una acción muy rápida como es la de extrusión, puedo hacer cada 5 centímetros una gran maqueta topográfica. Entonces, esta sé que es una de las más divertidas para los arquitectos porque podemos tener una maqueta, cambiarle la escala, hacer una intervención o en este caso una obra de arte como la que les acabo de mostrar. Digamos que el ejercicio lo he terminado, todo con las ayudas CAD. La última etapa, digamos, de las ayudas CAD que tiene Rhino es el tema de presentación. Como les decía, ha mejorado muchísimo. Tiene una biblioteca un poco más amplia en materiales. Podemos importarlos desde la biblioteca que trae el programa. Ha determinado una nueva carpeta para arquitectura. Entonces, por ejemplo, en el tema de muros, en hormigones, hay una variedad de hormigones o de concretos que podemos aplicar fácilmente a objetos. Tenemos acá el hormigón, miren que es bastante detallado y nos va a funcionar mucho. O trabajar el tema de renderizado
por capas, como es el tema de las ventanas, y yo puedo aplicarle directamente a los vidrios un tema de vidrio. Y miren entonces cómo puedo tener esto. En este, que es un bloque que está completo, la voy a cambiar a la capa de vidrios. Y en la vista entonces renderizada voy a tener ese mirador. Lo puedo controlar, puedo modificarlo a mi gusto, su opacidad, en fin, tiene como las cualidades básicas de un renderizado. Puedo tenerlas todas acá a la mano. Y un último va a ser el tema de los marcos. Voy a agregar un metal. También tiene una biblioteca bien interesante de metales. Y voy a tener entonces esto. El tema de los bloques, como les mencionaba al principio, es fundamental para, para el trabajo CAD y más en el trabajo arquitectónico. Podemos tener con este trabajo CAD cambios como este. Yo puedo ingresar a decirle, yo no quiero estas ventanas tan abiertas, yo necesito que estén un poco más cerradas y no tengo que ir una por una, como me hubiese tocado si lo estuviera haciendo a mano o si fuera una maqueta, sino que puedo cerrarlo completamente, darle a aceptar y el hecho entonces de tener un bloque me va a permitir actualizarlas todas. Entonces, voy a terminar con una acción bien interesante y es el dibujo 2D, que les mencionaba que cada vez Rhino mejora, y es cómo puedo sacar los 4 planos, vista superior, frontal, derecha y perspectiva en dibujo 2D. Por supuesto, toma su tiempo porque está redibujando todas las figuras, pero conserva el tema de capas si yo lo deseo así, o él puede dibujarlos en capas específicas que yo ya haya creado para imprimir, que tenga los calibres. También podría activar la opción de líneas ocultas para que me ayude de una vez a determinar qué está proyectado y qué no está proyectado. Y estos vectores que va a presentarme como dibujo 2D los puedo acotar porque están en escala real, los puedo modificar porque son líneas con puntos de control, o puedo también llevarlo a otro tipo de herramienta para hacer esquemas. Miren acá, lo dejé pues por capas. Si toco el elemento, esto es un grupo. Miren que tiene el detalle entonces de las cosas visibles e invisibles, incluyendo la maqueta topográfica, o pues puedo pasarlo todo, que está en capas diferentes, a la capa de dibujo y pues mantener las propiedades no del objeto, no del grupo, sino de la capa. Entonces, este era un ejemplo que traía para ustedes hoy sobre el CAD. Miren que es un programa muy versátil que me permite hacer figuras tradicionales y no tradicionales. Y como les mostraba, pues tenemos todo un tema de arquitectura orgánica por explorar. Ahora, la segunda etapa que nos compete hoy es el diseño BIM. En este caso, lo vamos a ver con VisualArc, que es uno de los plugins que les mencionaba al principio sobre arquitectura BIM o diseño BIM aplicado a Rhino. Y para aquellos que no entiendan eso de BIM, es el formato que continúa o que evoluciona del CAD enfocado a modelar a través de información del edificio. Es decir, hoy, además del tiempo, lo que más vale en el mundo son los datos. Eh, las empresas todos los días están captando nuestra información, qué compramos, qué no compramos, qué nos gusta, dónde vamos, dónde no. Y todo eso en pro, ¿cierto?, de mejorar la economía o las pautas digitales, entre otras. En el campo de la arquitectura, el BIM
viene siendo, digamos, esa nueva tendencia a poder diseñar a través de datos eh, por medio del IFC, que es esa forma de clasificar esos datos y nos va a permitir entonces coordinar entre profesionales y objetos modelados, aumentar la productividad, aumentar el detalle, controlar la información del proyecto, facilitar la comunicación. Es decir, miren que aunque el CAD siempre va paso por paso, yo voy modelando el 3D y luego saco los planos, el BIM está haciendo todo en tiempo real. Es decir, me tiene un modelo tridimensional con los detalles y además de eso me saca la planimetría al mismo tiempo y pues aparecen unos términos que sé que en otros contextos son diferentes, pero es el 4D y el 5D que estamos hablando de tiempos y de presupuestos. Eh, Otra de las ventajas del BIM son los errores constructivos y quiero hacer una gran anotación y es que el diseño BIM está pensado es para la construcción. En otros programas que tienen, digamos, mayor detalle, son mucho más exigentes con el diseñador o el arquitecto porque exigen mayor precisión. Ya no digo pasamanos, sino que es el pasamanos calibre tal, en aluminio de tal color específico, de tal proveedor. Eh, ¿Qué significa todo esto? El IFC, que son esos datos, ese formato de datos, se suma a la geometría. Es decir, yo quiero esta forma y esa forma está clasificada en un dato llamado muro, o en un dato llamado ventana, o en un dato llamado puerta. Y el programa es capaz de entender que ya eso no es un sólido cualquiera que usted puede transformar como lo acabamos de hacer, sino que usted está transformando el muro, o el vacío, o la viga, o la columna. Y si hay un problema, ya sea que hay algo interponiéndose frente a lo otro, nos va a nombrarlo de una vez o nos va a sacar una alerta. Por ejemplo, algo muy tradicional en el CAD es que cuando le envías a un ingeniero y ese ingeniero le envía a otro, ya sea el hidráulico, ya sea el de incendios o el de sistema pues, de seguridad, siempre va a pasar que hay un tubo que está pasando por una viga o hay un tubo que se atraviesa con la escalera y no nos damos cuenta sino hasta que estamos haciendo o la maqueta o la construcción. El IFC, como reconoce cada forma por su nombre y por su información, va a sacar alertas previniendo muchos de los errores que pasan en la construcción. Esto se ve ejemplificado en geometrías, materiales, estructura, para poder analizar datos térmicos, energéticos, en instalaciones, por supuesto en presupuestos y costos, en seguridad, mantenimiento y en algo que los IFC llaman el ciclo de vida del edificio o del proyecto. Entonces, hoy les dejo esta gran diferencia o este gran paralelo y es que el dibujo 2D o el dibujo CAD lo que hace es que es un único dibujo que aunque tenga bloques, aunque tenga hipervínculos, eh, es una línea directa de comunicación de un profesional al otro. Por ejemplo, el arquitecto se lo envía al constructor, o al contratista, o al ingeniero estructural. Y se va armando una red, pero no es una red unificada, es una red muy independiente o muy unidireccional versus que el BIM, al estar conectado y al entender el programa, cada una de las cosas por su naturaleza, por su raciocinio, todo el mundo está hablando del mismo edificio, todo el mundo está hablando de los mismos errores y las actualizaciones están siempre en tiempo real. Entonces, va a ser una forma de poder trabajar de manera colaborativa y mejorar entonces todos los alcances de la construcción y su rendimiento. ¿Qué sucede? Los programas BIM tienen un mayor grado de exigencia, por lo menos para estudiantes, en términos de construcción, porque los BIM trabajan con objetos o familias que tienen variaciones, pero son especificaciones técnicas, ¿cierto? Si es muro de hormigón de 11 milímetros, de 12, de 13, de tantos dpi, de tanta resistencia, y digamos que en procesos de diseños básicos,
son demasiadas especificaciones para un proyecto que puede ser o académico, o puede ser un esbozo, puede ser un esquema. Entonces, quiero dejar esto muy claro porque entre más avanzado sea el programa BIM, más exigencia técnica va a tener. Y pues aquí vemos estas imágenes que he sacado de varios artículos de ArchiDaily, donde especifican esto, ¿cierto? O sea, necesitamos saber más de construcción, sí, y para poder sacarle gran jugo, gran beneficio entonces al modelado BIM. VisualArc es un programa intermedio, está entre Rhino, ¿cierto? Es un plugin para Rhino y media entre la competencia, digámoslo así, que puede ser Revit o que puede ser Archicad u otros, en el sentido que maneja la misma información IFC, maneja los estándares internacionales. De hecho, IFC lo que busca es eso, que no se asocie la geometría a un programa, sino que sea IFC. Es decir, en cualquier programa que reconozca IFC, tú lo puedas, el programa, perdón, lo pueda entender. El muro, igual que muro, es decir, el mismo muro de Revit es igual en VisualArc y es igual en Archicad, y no importa si mi ingeniero utiliza un programa y yo utilizo el otro, vamos a tener la misma información porque el IFC son esos datos muy específicos. Cuando menciono que VisualArc es un término medio, es porque no necesita tanta exigencia o precisión como lo puede hacer Revit en cuanto a niveles, en cuanto a especificaciones técnicas, y nos va a permitir, ya sea para ideas básicas o para anteproyectos, realizar nuestros proyectos académicos y profesionales, y pues vamos a poder trabajar un poco más rápido. Este es el logo pues de VisualArc. Tiene además una asociación muy buena y muy interesante, y es el tema de Grasshopper, que hoy no vamos a tocar pues por temas de tiempo, y pues que es un mundo paralelo que nos va a ayudar muchísimo al trabajo de diseño paramétrico. Ahora les muestro un video muy rápido, pero nos permite entonces VisualArc tener modelado libre como el que tenemos en Rhino, traer cosas de Rhino, o sea, esos modelos raros, orgánicos, decirle, bueno, ya eso no es un sólido raro, eso se llama muro, eso se llama cubierta, y nos va a permitir también todo el tema pues de trabajo bidimensional. Vamos a ir entonces rápidamente a hacer este ejercicio. Lo voy a repetir, es una casita muy sencilla que voy a eliminar, y voy a hacer entonces el ejercicio. VisualArc cambia un poquitico el modo de visualización porque ofrece otros modos de visualización más arquitectónicos. Tiene el tema de niveles igual que Revit y que Archicad, es decir, para la arquitectura es muy importante tener nivel 00, nivel +1, -1, y va a tener entonces una barra de comandos que aquí la tengo insertada en la parte derecha, donde tiene el menú de todas sus geometrías, las adiciones específicas o especiales cuando son modelos más orgánicos o más complejos, todo el tema de documentación, o sea, planos, áreas, secciones, cuadro de puertas y ventanas, y algunas otras herramientas de selección, de actualización y otro tipo de información. Entonces, eh, voy a traer este, que es un archivo clásico de AutoCAD con todas las especificaciones pues, del cuarto. Lo voy a importar. Miren que es muy fácil y muy reconocible para Rhino traer elementos vectoriales de otro programa. Voy a cerrar este como para que no tengamos dificultades de memoria. Reconoce todo, los bloques como bloques, las polilíneas como polilíneas. Entonces, yo ya tengo acá abierta una plantilla de VisualArc. Lo que voy a ir haciendo es demostrándoles cómo funciona. Lo primero es que voy a traer los niveles para poder trabajar. Entonces voy a empezar a dibujar en el nivel +1, voy a hacer este proyecto elevado y voy a traer entonces una losa eh, que viene de esta esquina a esta esquina.
La voy a proyectar para que no se me baje. Y miren, este elemento que es un cubo, que es un rectángulo, el programa lo reconoce como una losa y me va a permitir decirle, no, era de otro tipo de losa, o no, era esta losa, o era una losa estándar. Entonces, el programa entiende esto como una superficie de apoyo que tiene una resistencia, que tiene un peso específico, que podemos calcular, que podemos ponerle capas. Es decir, es una losa de concreto que tiene un piso de nivelación, que tiene una baldosa de tanto, o que tiene una pega para otro tipo de espacios, o que tiene un vacío. Voy a hacer esta otra acá, que es la de acceso. Y miren que puedo mezclar. Tengo una losa de 5 acá, o puedo tener esta que está mucho más larga o esta de 20. El tema de muros funciona igual, siempre me va a permitir aquí en el menú que abre con cada uno de los botones escoger qué tipo de muro es en hormigón. Miren que ya tiene un listado específico muy bien marcado que nosotros también podemos crear. Si lo queremos alinear por el centro, por la derecha, si queremos que tenga una altura específica, en este caso la voy a dejar de 2 metros. Y voy a construir entonces rápidamente estos 4 muros que tengo acá. Por ejemplo, este muro me quedó torcido. Yo lo puedo borrar y miren cómo él reconoce los muros. Es decir, que aunque son cada segmento de estos es un elemento independiente, sí, es un elemento independiente, él automáticamente los va uniendo, pero yo puedo tocar este y cambiarle la altura específicamente o alargarlo, por ejemplo. Entonces, él en la vista superior o en la vista en planta va a empezar a reconocer estos elementos independientes, pero me los va a dibujar de manera unida. Y miren cómo a través del modelo 3D al mismo tiempo me está dibujando en planta. Yo puedo especificar cuál es el achurado, si quiero que tenga diferentes capas, eh, si tiene más revoque o si tiene más acabados hacia un lado o si no tiene ningún acabado hacia el otro. Puedo mezclar materiales, es decir, puedo tener una información mucho más específica. Tenemos esto entonces, voy a construir los muros perimetrales a través de esto que se llama muro cortina. Le voy a decir que la altura es de 270 y voy a dibujarlo. Viene acá, acá y acá. Y voy a terminar insertando una puerta que siempre en cualquiera de estos programas va a requerir de un muro y no tengo problema en moverla para la esquina que era. Él va a reconocer cada objeto como tal y además voy a poder cambiar en la opción de puerta el tipo de puerta. Esto es un hueco, puedo poner un hueco románico pues, o romano que tiene este arco o puedo escoger, por ejemplo, para la puerta principal, una puerta articulada tradicional y puedo revisar qué formatos tengo. Es decir, esa puerta viene derecha o izquierda, viene en qué tamaños. Entonces puedo ir especificándola muy fácilmente. Lo mismo puedo hacer con este tipo de superficies y es selecciono aquí dentro de mi aplicación cuál es esa geometría y le digo que quiero que sea paneles rectangulares, por ejemplo. Voy a terminar con el tema del techo. Voy a hacer un techo. Ya no en ese nivel, ya debería estar en este otro nivel. Y le puedo decir entonces que de cuánto. Es decir, voy a ponerlo en otra vista para que lo veamos más rápido. Y lo voy a poner acá. Puedo controlar si es de 4 aguas
o si no era de 4 aguas, sino que era de 2 aguas. Y por ejemplo, puedo ir detallando que aquí tengo un problema con los muros cortinas, que su alineación no es esta. Entonces no tengo que ir a modificar su posición, sino que puedo entonces venir acá y decirle, no, la alineación no era esa, sino que era esta derecha. Y él va entonces a redibujar y a reconstruir esto. En otras palabras, es un dibujo mucho más inteligente, mucho más optimizado. Voy a terminar con dos elementos y es que voy a extender este elemento a la parte superior del techo y él me va a reconocer ese borde entonces, y lo mismo voy a hacer con los muros. Voy a extender estos dos muros, la parte superior de este techo. Voy a terminar con la escalera. Voy a hacer una escalera de plancha que su altura sea 80 centímetros y el número de peldaños sea 4. Y voy a dibujarle entonces, perdón, 4, y voy a dibujarle la dirección. Ah, que no eran 4, sino que eran 5, entonces vengo a escalera y le determino entonces el número de peldaños. Y así puedo rápidamente ir construyendo esto. Por último, voy a insertar un mueble, igual que en AutoCAD, igual que en lo que veamos ahorita de Rhino. Visualar trae su propia biblioteca, pero uno como arquitecto, como diseñador, puede ir construyendo la propia. Yo en este caso voy a traer esta cama, que es de una biblioteca que hemos desarrollado en Magnis Miami, que se llama Savannah 3D, que la pueden encontrar en nuestra página, pueden descargar el demo, es bastante amplia y pues nos facilita muchísimo el tema de mobiliario típico. Este mobiliario, me disculpan que lo puse donde no era, viene acá, dentro del cuarto. Y tenemos entonces esto. Las columnas funcionan igual, las vigas funcionan igual que en otros programas BIM. Especificamos el tipo de columna, su forma, sus secciones. Por ejemplo, esta que es la más básica, que es rectangular, estas son las que trae y yo previamente he construido estas otras para que podamos tenerlas acá. Y podemos entonces especificar su altura, ya sea manual, ya sea diciéndole, no, necesito que sea más alto de manera puntual o con la regla, decirle que es de acá hasta acá. Entonces voy a tener un trabajo mucho más rápido porque el programa está entendiendo mis necesidades como arquitecto. Ya he terminado entonces esta casa, miren que nos tomamos muy pocos minutos y ya todo este tema de planimetría ya no es tan necesario porque eh, VisualArc nos va a permitir hacer planimetrías en tiempo real. Voy a proceder a hacer esto y a explicarles un poco entonces el tema de cómo llevarlo a otros programas. Miren que tenemos acá la puerta, el símbolo de la puerta, el eje de la columna y podemos ir personalizando nuestra plantilla. Voy a ir a temas de documentación y voy a hacer una única sección con esta plantilla de sección en cinta. Quiero hacerla acá, en esta dirección, y le voy a nombrar que esa es la sección A. Tengo entonces marcada mi sección y puedo dibujarlo en cualquier instante diciéndole, por favor, dibújeme las secciones en mi plantilla estándar. Quiero dibujar esta o quiero dibujar todas si tuviéramos más y me la va a dibujar acá. Él va a procesar la información, va a entender qué es lo que está cortando, hacia dónde y nos va a arrojar este dibujo aquí. Y encontramos entonces lo que está cortado, cortado, lo que no está proyectado y todos estos elementos se pueden personalizar. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Y si este dibujo no era acá, sino que yo necesitaba
era un dibujo en el otro sentido, por ejemplo, y que me cortara no la escalera, sino que me cortara las dos columnas, mirando hacia acá, yo puedo actualizar el eje de corte y venir a la documentación y decirle, por favor, actualíceme los dibujos y él los va a redibujar. Entonces miren cómo cambia esto y puedo ver todos los errores que tengo y puedo también ir corrigiendo el dibujo. Para finalizar entonces esto, voy a dejarlo acá. Voy a mostrarles el tema de IFC. Lo encontramos en Visual Arc. Aquí encontramos también todas las opciones que tenemos y podemos especificar las opciones de exportación de IFC. ¿Cómo así? IFC, como les decía, es un formato, por decirlo así, universal o general. Tiene esta misma traducción en todos los otros programas, pero también podemos modificarlo si es el caso. Por ejemplo, en Colombia hay un programa llamado SAO que fue desarrollado acá hace muchos años, que es para el tema de presupuestos. Actualmente trabaja con IFC. Entonces, todo el tema de presupuestos los podemos nombrar, todos esos capítulos y subcapítulos de presupuesto los podemos clasificar con el mismo IFC que tiene el programa o viceversa, y el programa entonces va a ir cuantificando en tiempo real. Acá voy a hacer un proceso de exportación en IFC. Aquí lo encontramos. Lo voy a llamar ejemplo 1. Lo voy a guardar y voy a venir a Revit y voy a decirle que quiero abrir, perdón, que quiero abrir no un proyecto de Revit creado en Revit, sino que voy a abrir un archivo IFC. De esta manera, entonces, voy a poder traer cualquiera de estos y mientras abre, que es un poco lento el proceso, mientras carga la información, quiero mostrarles que podemos personalizar todas esas familias. Por ejemplo, un proyecto que desarrollé el año pasado para un clima muy caluroso en Colombia, desarrollé este muro con calados, que es este ladrillo ahuecado. Este es un muro cortina que puedo modificar, alargar, estrechar. Él, él va a reaccionar y es un muro que normalmente no vamos a encontrar en eh, las familias típicas de estos programas, pero me funciona mucho para cuantificarlo y para presentar también a mis clientes que quiero hacer algo diferente que no estaba establecido allí. Miren entonces que ya cargo aquí el modelo, carga la geometría, inclusive trajo la cama completa. Tengo la misma información y si toco entonces este objeto, voy a encontrar a mano izquierda que es un muro básico de bloque de hormigón de 100 y puedo cargar cualquier otro que tenga acá. Por ejemplo, quiero que esto sea más grueso, de 30. Entonces, miren cómo este elemento se actualiza. Lo mismo el tema de las puertas. Ya él lo reconoce como una puerta articulada, pero me dice que dentro de la biblioteca de este otro programa tiene otro tipo de puertas que también puedo utilizar. Así entonces podemos contar con muchísimos factores pues, que nos solucionan el tema del diseño y poder hablar con carpintería, ingeniería y demás. Acá nos está indicando que hay un error, esta zona verde, y es que hay dos elementos que se están cruzando. Entonces miren cómo el programa no solo reconoce, sino que interpreta. Y el tema entonces de visualización también se conserva y podemos sacar imágenes en render, ya sea en tiempo real o render procesado del mismo proyecto. Bueno, para finalizar les voy a compartir unos videos sobre Rhino Insight, que es un desarrollo que está haciendo Rhinoceros sobre cómo poder articular Revit, Rhino y Grasshopper. Es decir, instalar Rhino Insight significa instalar Rhino dentro de Revit.
donde podemos abrir el programa de Revit, el modelo que estamos trabajando, dentro de Revit abrir Rhino y poder hacer modificaciones, por ejemplo, de doble curvaturas, o abrir Grasshopper y poder hacer un diseño parametrizado a través de los tres elementos y poder continuar con la misma información IFC. Si no me entendieron un poco, es esto. An example of Este es uno de los videos de Visualarc. Es una forma parametrizada de hacer un edificio que tiene una reacción en altura de dos curvas específicas. También podemos hacer mobiliario con Grasshopper que va a entender la geometría, la información IFC y pues nos va a permitir tener todo este tipo de variaciones para proyectos de cualquier tipo. Podemos, como estábamos viendo en el video, poder trabajar también en este tipo de elementos en corte, es decir, yo puedo tener este corte acá y poder ir trabajando planta arquitectónica o dibujo arquitectónico y 3D y un montón de acciones más que podemos tener, ya sea con VisualArc o con Rhino Insight dentro de Revit. Para finalizar, les agradezco muchísimo su participación, haberse conectado. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web magnetmiami.com. Si tienen alguna duda o quieren profundizar sobre algo más, me pueden escribir a julian@magnet.com. Y aprovecho este espacio para mostrarles un poco un nuevo proyecto que estamos desarrollando llamado Rhino 3D.education, donde estamos publicando muchos de los cursos que hemos realizado sobre Grasshopper, sobre Orca, Subhopper, Savannah, el tema de mobiliario, Rhino básico, Rhino intermedio, y próximamente estaremos publicando un capítulo de Rhino para arquitectura, donde mostramos entonces el tema de CAD y de VisualArc con el tema BIM. Aprovechen que hay muchos cursos gratis por tema de lanzamiento, entonces puede ser una muy buena oportunidad para seguir profundizando. Perfecto. Muchas gracias, Julián, por tu tiempo, por la presentación. Estuvo muy buena. Aprovechamos también para mandarles el link de lo que sería, donde va a estar la presentación grabada, que sería esta en pccatlea.com InfoCorner. Ahí la van a poder encontrar el video grabado. Agradecemos mucho el tiempo a todos los que nos acompañaron el día de hoy y esperamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Julián, por tu tiempo. A ustedes que estén muy bien. Listo. Que tengan buen día todos.